el Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Miércoles 8 de abril de 2026, miércoles de la octava de Pascua, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús, el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, «Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, «Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Hay una hora del día que casi nadie menciona en los libros de espiritualidad. No es el amanecer, cuando todo el mundo habla de empezar de nuevo, cuando los santos y los poetas y los predicadores se ponen líricos y románticos. No es la medianoche, ese momento de silencio dramático que tanto le gusta a la mística. Es una hora mucho más incómoda, mucho más honesta, mucho más nuestra. Las 3 de la tarde de un martes cualquiera. Cuando llevas 6 horas trabajando, tienes hambre, te duele la espalda y sabes que todavía te faltan 2 horas para terminar. Esa hora en que el entusiasmo del lunes ya se evaporó y el alivio del viernes todavía está tan lejos que casi no existe. Esa hora en que te miras al espejo del ascensor y no reconoces exactamente quién eres. Esa hora gris, sin nombre, en que nadie te hace fotos y nadie te aplaude y nadie te dice que eres un ejemplo. Esa hora en que simplemente tienes que seguir. Pues bien, a esa misma hora, las 3 de la tarde, nos dice el libro de los Hechos con una precisión casi periodística, Pedro y Juan subían al templo. No en un momento épico rodeado de ángeles, no después de haber tenido una visión celestial que los llenara de energía sobrenatural para el día.
A las 3 de la tarde de un día ordinario, con los pies cansados de caminar por las calles de Jerusalén, como cualquier persona que tiene pendiente lo que tiene pendiente y va a cumplirlo porque sí, porque toca, porque es lo que hay que hacer. Y en esa hora sin gloria, sin audiencia, sin preparación especial, se encuentran con un hombre que llevaba toda su vida esperando algo que nunca llegaba. Lleva años esperando en esa puerta. Lleva años ahí. Y nadie, absolutamente nadie, le ha cambiado nada. Si me estás escuchando ahora mismo, si tomaste unos minutos de tu día para estar aquí, para acompañarme en este camino que vamos a recorrer juntos, quiero pedirte una cosa antes de que empiece. Deja que esta palabra te alcance donde realmente estás. No donde quisieras estar espiritualmente. No donde crees que deberías estar después de todo el tiempo que llevas creyendo. No donde crees que Dios esperaría que estuvieras. Donde estás de verdad. Cansado, quizás. Confundido, tal vez. Con preguntas sin respuesta fácil que llevas meses dando vueltas en la cabeza sin encontrar dónde ponerlas. Con heridas que nadie ve porque aprendiste a sonreír por encima de ellas. Con una fe que en algunos momentos brilla de verdad y en otros momentos parece no estar en ningún lado. Deja que la palabra entre ahí, exactamente en ese lugar, sin adornos y sin disfraces. Y si algo de lo que escuches hoy te toca, si alguna imagen, alguna frase, alguna idea te resuena en el pecho de esa manera en que las cosas verdaderas resuenan, te pido que lo compartas. Manda este video a alguien que esté en su propio camino de Emaús ahora mismo. Deja un comentario contándome qué es lo que más te llegó, porque esos comentarios no solo alimentan el canal, sino que alimentan a toda la comunidad que se reúne aquí cada día alrededor de la palabra. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, en este momento, antes de que sigas escuchando. Porque este es un espacio donde cada día la palabra del Señor sale a buscarte, aunque tú no siempre salgas a buscarla. Hoy es miércoles de la octava de Pascua, y la Iglesia, con esa sabiduría que lleva siglos aprendiendo a acompañar a las personas en sus momentos más humanos, nos regala uno de los textos más hermosos, más humanos, más literariamente extraordinarios y más espiritualmente consoladores de todo el Nuevo Testamento. El relato de los discípulos de Emaús. Y yo te digo, con toda la honestidad que tengo y con toda la experiencia de años caminando junto a personas en sus momentos más difíciles, que este texto no es solo historia sagrada de hace 2000 años. Este texto es tu historia. Es la mía. Es la historia de cualquier persona que alguna vez creyó en algo con todo el corazón y luego sintió que ese algo se le derrumbaba entre las manos sin que pudiera hacer nada por evitarlo. Vamos juntos al camino. Era el mismo día de la resurrección. Fíjate en ese detalle que Lucas pone ahí con toda intención narrativa y teológica. El mismo día, no un mes después, cuando el dolor ya había tenido tiempo de asentarse y convertirse en algo más manejable. No en el segundo año, cuando la memoria empieza a suavizar los bordes más afilados de las cosas difíciles. El mismo día, la misma mañana en que María Magdalena había venido corriendo, con los ojos llenos de lágrimas y la voz llena de algo que ella misma no sabía si era miedo o alegría o las dos cosas al mismo tiempo y simultáneamente. La misma mañana en que Pedro había entrado al sepulcro vacío y se había quedado mirando los lienzos doblados con ese gesto que todos conocemos muy bien, el de quien ve algo que no encaja en ninguna de las categorías que tiene disponibles y no sabe por dónde empezar a procesarlo. Ese mismo día, mientras el grupo de los 11 todavía no sabe bien qué pensar ni qué hacer con lo que están viviendo, 2 discípulos deciden irse. Darse la vuelta. Alejarse de Jerusalén. Dejar atrás el lugar donde todo había pasado. Volver a casa. Volver a lo conocido. Volver a ese pueblo que se llamaba Emaús y que estaba a unos 11 kilómetros de la ciudad. Y no los juzguemos. Por favor, resistamos la tentación fácil de juzgarlos desde nuestra comodidad de lectores que ya sabemos cómo termina la historia. Porque nosotros hacemos exactamente lo mismo.
con la misma frecuencia. Quizás con más sofisticación, con más autoengaño sobre lo que realmente estamos haciendo, pero lo mismo al fin y al cabo. Cuando la vida se pone demasiado confusa, cuando las esperanzas se rompen de una manera que no podemos integrar en nuestra historia de fe, cuando seguir en el lugar donde todo duele parece exigir más de lo que creemos tener en ese momento preciso, nos ponemos en marcha hacia Emaús. Y la cosa es que Emaús no es un lugar geográfico. Emaús no tiene dirección postal ni coordenadas en ningún mapa espiritual. Emaús es cualquier sitio que no sea el lugar donde Dios está actuando. Emaús es la distracción que usamos para no pensar, el trabajo excesivo que llena el espacio donde debería haber silencio y oración, la relación que buscamos para no estar solos con nuestras preguntas más incómodas, el entretenimiento compulsivo, la pantalla siempre encendida para que la quietud no haga demasiadas preguntas que no queremos responder. Todos, sin ninguna excepción, tenemos nuestro Emaús particular. Y a veces nos vamos para allá antes de darnos cuenta siquiera de que nos hemos puesto en camino. Y ellos iban, dice el Evangelio con esa naturalidad que tiene Lucas para capturar los detalles de la vida real, comentando todo lo que había sucedido. Hablando entre ellos, discutiendo, intentando entender, tratando de darle algún sentido a lo que parecía no tenerlo. Dos personas que no tienen respuestas pero que se tienen la una a la otra, que se acompañan en la confusión aunque no puedan resolverla, que van hacia el lugar equivocado pero van juntos. Y hay algo hermoso incluso en eso, en la solidaridad de los que no entienden pero no se dejan solos. Y mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Quiero detenerme aquí. Quiero que respiremos juntos un momento largo y deliberado en este versículo. Quiero que lo dejemos entrar de verdad antes de seguir. Porque aquí no solo está el corazón del relato de Emaús. Aquí está, si me permiten la expresión, el corazón del Evangelio entero resumido en 3 verbos y un dato sobre los ojos. Jesús se acercó. Él se acercó. No ellos a Él. Él a ellos. Sin esperar que se arrepintieran primero de haberse puesto en camino equivocado. Sin exigir que volvieran en sí y corrigieran el rumbo antes de merecer su presencia y su atención. Sin reprocharles nada, sin un a dónde van, cargado de decepción divina. Simplemente se acercó, con la libertad total del que ama sin condiciones ni cláusulas. Y comenzó a caminar con ellos. En su confusión, en su tristeza, en su camino equivocado. El resucitado, el Señor de la historia, el que tiene el poder de vida y muerte sobre todo lo que existe, no esperó a que ellos volvieran en sí para salir a buscarlos. Los alcanzó en mitad de su huida. ¿Sabes lo que eso significa para ti hoy? Significa que en este momento, ahora mismo, mientras escuchas esto desde donde quiera que estés, puede que hayas estado caminando hacia tu propio Emaús durante semanas o meses o incluso años. Puede que te hayas alejado de la oración sin hacer un anuncio formal de que lo hacías, sin un momento de decisión consciente, simplemente por el acúmulo de días en que no rezaste y que fueron convirtiéndose en semanas y en meses. Puede que la misa se haya ido convirtiendo en algo cada vez más esporádico casi sin que te dieras cuenta. Puede que los sacramentos te parezcan ahora algo lejano y formal que pertenece a otra etapa de tu vida o a otra versión de ti mismo. Puede que hayas dejado de creer que Dios puede hacer algo concreto y real con lo que quedó de tu vida después de la gran decepción. Y en ese camino exacto, en ese alejamiento específico y personal e intransferible, hay alguien que se puso a caminar a tu lado, que salió a encontrarte, que no está esperando en el templo a que vuelvas cuando estés listo, que está aquí, en este camino contigo, ahora mismo. Y tú todavía no lo has reconocido. Pero Él está ahí mismo, a la misma distancia de tu hombro a la que estaría un amigo que camina contigo. Los ojos velados.
Esto me ha acompañado durante muchos años de ministerio sacerdotal y nunca he terminado de comprenderlo del todo, lo cual creo que es lo correcto, porque las realidades más profundas del Evangelio merecen toda una vida de meditación y todavía se guardan algo para cuando llegues al otro lado. ¿Por qué estaban velados los ojos de estos dos discípulos? No por maldad, no por infidelidad, no por descuido espiritual. Estos eran discípulos, personas que lo habían dado todo, que habían dejado sus casas, sus trabajos, sus redes de pesca, sus proyectos de vida para seguir a este Rabí de Galilea que hablaba con una autoridad que no habían escuchado en ningún otro maestro. ¿Por qué entonces no podían verlo? He hablado con muchas personas a lo largo de los años que me dicen esto: Padre, yo quiero creer, pero no siento nada cuando rezo. Hablo y parece que las palabras se quedan dando vueltas en el techo. Voy a misa y entro y salgo igual, sin que nada haya pasado dentro de mí. Leo el Evangelio y es como leer algo en un idioma que entiendo perfectamente pero que no me dice nada que no supiera ya. Y yo he aprendido, después de muchos errores de respuesta y de demasiadas veces en que intenté dar la explicación teológica antes de escuchar el dolor, que lo primero que hay que hacer con esas personas no es explicarles la mística del silencio de Dios ni la teología de la noche oscura del alma. Lo primero es decirles que eso que sienten tiene nombre, que no están solos, que les ha pasado a los mejores entre los que han caminado antes que ellos, que los discípulos de Emaús también tenían los ojos velados y que eso no los convirtió en malos discípulos. Solo en discípulos que todavía no habían llegado al pan partido. El velo no siempre es culpa nuestra. A veces el velo es el dolor mismo, que funciona como una cortina entre nosotros y la realidad cuando el dolor es demasiado grande para dejarlo entrar todo de golpe. A veces el velo es la expectativa rota, la imagen de Dios que teníamos y que resultó no ser la correcta. Estos dos discípulos tenían un Mesías en la cabeza que no era el Mesías real. Esperaban un libertador político, un héroe nacional con espada y con ejército, alguien que rompiera las cadenas visibles de Roma con poder y con gloria. Un Mesías triunfante que los restaurara a la grandeza que creían merecer como pueblo elegido. Y Jesús había resultado ser algo completamente diferente y completamente desconcertante. Alguien que deja que lo arresten sin resistencia, que calla cuando los sumos sacerdotes lo acusan con mentiras, que muere con una lentitud humillante entre dos criminales de poca monta, que no llama a las legiones de ángeles que tendría a su disposición para bajar de la cruz y hacer justicia de una vez. Eso no encajaba en ningún esquema de Mesías que ellos tuvieran disponible en su sistema de creencias. Y cuando la realidad no encaja en nuestro esquema, los ojos se velan solos como mecanismo de defensa. La mente prefiere no ver antes que ver algo que la obligue a reconfigurar todo lo que cree. Hay algo profundamente liberador en esto. Significa que muchas veces no vemos a Dios no porque seamos pecadores incorregibles o débiles en la fe, sino porque lo estamos buscando en el formato equivocado. Estamos buscando al Dios que resuelve los problemas de la manera que nosotros pensamos que deberían resolverse. Al Dios de los resultados rápidos y visibles y medibles. Al Dios que hace que el diagnóstico médico sea benigno cuando rezamos suficiente y de la manera correcta. Al Dios que premia la fidelidad con prosperidad económica porque ha sido así anunciado en ciertos sermones que mezclan el Evangelio con el mercado. Al Dios que nos protege de todo sufrimiento si somos suficientemente buenos y suficientemente fieles y pagamos suficientemente bien el diezmo. Y cuando ese Dios no aparece, cuando la enfermedad avanza de todas formas, cuando el negocio quiebra a pesar de las novenas, cuando el matrimonio se rompe a pesar de los rosarios y las velas y los ayunos y la misa diaria, concluimos que Dios no está o que Dios no le importamos. Pero Dios está. Dios está más presente que nunca en esos momentos, solo que es radicalmente diferente a lo que esperábamos. Y esa diferencia, si la dejamos entrar en lugar de rechazarla, no es una decepción. Es una liberación que te abre a un Dios más grande que cualquier Dios que tuvieras en la cabeza antes. Jesús les pregunta,
¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Quiero que notes con detalle lo que hace aquí el resucitado. No empieza con teología. No dice inmediatamente, miren, hay un error fundamental en su comprensión de la escatología judía que quisiera corregir antes de que sigan caminando en esa dirección. No les da inmediatamente el discurso sobre las profecías de Isaías y el siervo sufriente. No saca la escritura como primer recurso. Primero les pregunta. Primero quiere escucharlos. Primero le interesa su tristeza. El que tiene en sus manos los hilos de toda la historia del universo se detiene en un camino polvoriento de Palestina a preguntarle a dos personas confundidas y con el corazón roto cómo se sienten. Y no lo hace por protocolo. No lo hace porque hay un manual divino de atención al creyente que incluye una fase de escucha activa. Lo hace porque le importan, porque la tristeza de Cleofás y de su compañero no es un obstáculo para llegar a la parte importante. La tristeza de Cleofás y de su compañero es la parte importante. Esto no es un detalle menor en el relato. Esto es una revelación sobre el carácter de Dios que debería cambiar la manera en que nos acercamos a Él en la oración. Dios no entra en nuestra vida con un megáfono para decirnos lo que tenemos que hacer diferente o pensar diferente o sentir diferente. Entra con una pregunta. Entra con interés genuino. Entra con esa atención completa que es la forma más profunda de amor que existe, esa atención que dice con su sola presencia, lo que tú sientes importa. Tu dolor importa. Tu confusión importa. Tu tristeza importa. No voy a saltarme lo que estás viviendo para llegar rápido a la respuesta correcta. Cuéntame. Tengo tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo para escucharte, y mientras el sol de la tarde va bajando sobre este camino polvorioso, voy a caminar a tu paso y escucharte sin interrumpirte. He visto a personas pasar por los momentos más terribles que uno puede imaginar. He estado junto a padres que han perdido un hijo y que miraban al vacío con una expresión que no tiene nombre en ningún idioma. He acompañado a personas en el momento exacto en que el médico les da un diagnóstico que cambia todo, que convierte la vida que conocían en algo irreconocible de golpe. He escuchado a hombres y mujeres contarme la traición del amigo más cercano, el que tenía las llaves de la casa y del corazón. El matrimonio que se deshace después de 30 años y que deja a los dos solos con preguntas que no saben cómo formular. El hijo que toma un camino que destroza el corazón de los padres y que no hay manera de traerlo de vuelta. Esa soledad que a veces es más densa cuando estás rodeado de gente en una fiesta que cuando estás físicamente solo. Y lo que más duele en esos momentos, muchas veces, no es la circunstancia misma, tan terrible como es. Lo que más duele es la sensación de que Dios no se enteró. Que estaba ocupado con cosas más importantes que tu pequeño desastre personal. Que el universo siguió girando con una indiferencia cósmica mientras tu mundo se derrumbaba en silencio. La sensación de que a Dios no le importa lo suficiente como para detenerse y preguntarte cómo estás. Y el Evangelio de hoy dice exactamente lo contrario con una fuerza y una claridad que debería sacudirnos cada vez que lo leemos. Dios se detiene. Dios pregunta. Dios escucha. Antes de explicar, antes de iluminar, antes de consolar con las grandes verdades pascuales, Dios quiere saber cómo estás. No para completar un protocolo, sino porque le importas. Tú, específicamente. Con tu historia específica. Con tu tristeza específica. Con tus preguntas específicas que nadie más tiene exactamente igual que tú. Le importas de una manera particular e irreemplazable. Entonces Cleofás, con esa mezcla de incredulidad y de quizás un pelín de impaciencia que todos entendemos perfectamente porque cuando uno está triste y agotado no tiene mucha paciencia para los que parecen no enterarse de lo que está pasando, le responde algo que a mí me produce una pequeña ternura cada vez que lo leo. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? ¿Qué es exactamente como decirle a alguien, pero, ¿de dónde vienes tú? ¿Cómo es posible que no te hayas enterado?
con ese tono que usamos cuando creemos que lo que nos pasó es tan grande que todo el mundo debería saberlo. Con esa irritación suave del que lleva días viviendo su tragedia como si fuera la única noticia del mundo y se encuentra con alguien que aparentemente no se ha enterado. Y ese tono, que parece casi descortés, es en realidad profundamente humano. Es el tono de alguien que está sufriendo de verdad. Y Jesús lo recibe sin molestarse, sin corregirlo, sin decirle, oye, cuida el tono. Solo le pregunta, ¿qué cosa? Haciéndose el que no sabe. No porque no sepa, sino porque sabe que necesitan hablar. Porque sabe que el primer paso de la sanación no es escuchar la respuesta correcta, sino poder decir en voz alta lo que pesa. Que haya alguien que te pregunte qué te pasa y que se quede quieto esperando a que lo cuentes todo, sin interrumpirte para darte la solución antes de que hayas terminado de formular el problema. Ese es el ministerio de la escucha. Y Jesús lo ejerce a la perfección en este camino de Emaús. Y ellos hablan, vuelcan todo. El profeta poderoso, los milagros que habían visto con sus propios ojos y que no podían explicar de ninguna otra manera. La condena injusta, la crucifixión. Y luego la frase que, cada vez que la leo despacio y me doy tiempo para dejarla resonar, me afecta de una manera que no sabría describir con exactitud. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Nosotros esperábamos el tiempo pasado, la esperanza conjugada en el pasado, que es el tiempo más triste que existe. La ilusión convertida en recuerdo de una ilusión. La fe que fue y que ya no se sabe si puede volver a ser lo que fue. ¿Cuántas personas viven ahí, en ese tiempo verbal tan preciso del nosotros esperábamos? Esperaba que mi matrimonio fuera diferente, que lo que empezó con tanta promesa no terminara convirtiéndose en esto que ya no sé cómo nominar. Esperaba que mis hijos me entendieran cuando crecieran, que ese distanciamiento fuera pasajero. Esperaba que la vocación que escogí con tanta ilusión me trajera más paz de la que me ha traído, y en cambio a veces me pesa más de lo que me sostiene. Esperaba que la oración funcionara de una manera más concreta y más visible, con respuestas que pudiera ver y tocar. Esperaba que Dios interviniera en ese momento que lo necesitaba más que nunca, y no lo hizo, o al menos no de la manera en que yo esperaba que lo hiciera. Y ahora cargo con el peso de esa esperanza rota, que pesa más que muchas otras cosas porque involucra lo más íntimo de lo que soy. Y luego, casi como algo secundario, casi con vergüenza de traerlo a colación porque no saben qué hacer con ello y porque parece casi cruel mencionar algo tan extraordinario en medio de tanta desilusión, añaden la noticia del sepulcro vacío. Las mujeres que fueron de madrugada con los aromas para ungir el cuerpo. Los ángeles que les dijeron que estaba vivo. El cuerpo que no estaba. Los compañeros que fueron a verificar y encontraron exactamente lo que ellas habían dicho, todo en orden como ellas habían descrito. Pero a él no lo vieron. Tienen el testimonio directo de personas de su confianza. Tienen el sepulcro vacío como evidencia material que nadie puede explicar de otra manera satisfactoria. Tienen incluso el anuncio angélico. Y aún así, se van. Aún así, siguen su camino hacia Emaús. Porque la evidencia sin amor no alcanza. La información teológicamente correcta sin un encuentro personal no transforma a nadie. Puedes saber todo lo que hay que saber sobre la resurrección. Puedes memorizarte los argumentos filosóficos sobre la inmortalidad del alma y los testimonios históricos de las apariciones pascuales y los estudios sobre el sepulcro vacío, y seguir caminando hacia Emaús con el corazón frío si no hay nadie que camine contigo. La fe no es información que se descarga, es relación que se construye en el camino. Ahora Jesús cambia de tono de manera notable. Lo que había sido una conversación de escucha empática y de vaciado emocional se convierte en algo diferente. Y lo que dice es notable porque es quizás la única vez en los evangelios en que Jesús usa la palabra insensatos dirigida a sus propios discípulos,
Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Palabra fuerte. Palabra directa. No endulzada para que no moleste. No suavizada por cortesía pastoral. Insensatos. Duros de corazón. Dos acusaciones seguidas, sin pausa. Y sin embargo, dichas con el amor de quien conoce perfectamente la diferencia entre herir por placer y sacudir por amor. Hay personas que te dicen verdades duras para herirte, para sentirse superiores, para ejercer su autoridad. Y hay personas que te dicen verdades duras porque te aman lo suficiente como para no mentirte, para no dejarte seguir caminando en una dirección equivocada cuando ellas pueden redirigirte. Jesús es siempre lo segundo. La dureza de su palabra es siempre proporcional a la profundidad de su amor por ti. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Esta pregunta es dinamita envuelta en una forma gramatical interrogativa. Vuela por los aires todas las teologías cómodas que hemos construido para evitar el escándalo inaceptable de la cruz. No solo dice que el Mesías podía sufrir a pesar de ser el Mesías, lo cual ya sería mucho. Dice que era necesario, que el sufrimiento era parte del plan, que la gloria no era posible de ninguna otra manera, que no había atajo ni desvío ni camino alternativo que llevara al mismo destino, que el camino pasaba por ahí y no podía pasar por ningún otro lado. Y esto, hermanos y hermanas que me escuchan, es uno de los mayores desafíos espirituales de nuestro tiempo, quizás el mayor de todos. Vivimos en una cultura que ha elevado el confort al rango de derecho fundamental y que ha hecho del sufrimiento un error del sistema. Un bug que hay que parchear. Un problema de mentalidad que hay que corregir con las técnicas adecuadas. Un síntoma de falta de gratitud o de falta de pensamiento positivo o de falta de fe suficiente. Si sufres, algo estás haciendo mal. Si tienes dificultades económicas, es que no has visualizado suficientemente la abundancia y no tienes la mentalidad del millonario. Si tu relación está mal, es que no has trabajado suficientemente tu autoestima ni tus traumas de infancia. Si tu salud está deteriorada, es que no has puesto suficiente intención en la sanación. Y cuando los cristianos absorben esa lógica cultural, que está en el aire que respiramos todos los días y es muy difícil de no inhalar, construyen una fe que solo funciona cuando las cosas van bien. Una fe con categorías para el domingo de Pascua pero no para el Viernes Santo. Una fe que quiere resurrección sin muerte, gloria sin cruz, mañana de Emaús sin noche de Getsemaní. Y cuando la vida los lleva inevitablemente al Calvario, como a todos nos lleva tarde o temprano sin excepción porque esa es la condición humana desde que el tiempo es tiempo, esa fe se quiebra. Porque no tenía los materiales para aguantar ese peso. Porque nadie le había dicho con suficiente claridad que el sufrimiento no es el signo de que Dios ha abandonado el campo, que a veces es exactamente el lugar donde Dios está más cerca. Que el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir para dar mucho fruto. Que la gloria viene a través de la cruz, no a pesar de ella ni después de haberla evitado por las buenas. Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Imagínate esa caminata. Deja que te la imagines de verdad, con detalle, con la cámara lenta que merece. Jesús resucitado, con ese cuerpo glorioso que ya ha vencido la muerte y que tiene en sus manos las marcas de los clavos como sellos de un amor que fue hasta el final, caminando por ese camino polvoriento de Palestina, hablando con dos personas confundidas mientras el sol de la tarde va bajando y pintando las piedras del camino de ese color dorado que solo tiene la tarde en Tierra Santa. Abriendo las Escrituras como quien quita polvo de siglos a un texto para mostrar lo que siempre estuvo escrito y que nadie había sabido leer correctamente, mostrándoles que el Génesis y el Éxodo y los Salmos y Isaías y Ezequiel y todos los profetas menores, que todo ese inmenso tapiz de palabras que habían escuchado desde niños en la sinagoga sin entender completamente la trama, era un único hilo conductor que llevaba hasta este momento.
que la historia de Dios con su pueblo no había sido interrumpida por la cruz, que la cruz era el punto exacto al que todo había estado apuntando desde el principio. Y ellos escuchan, y algo empieza a pasar. No todavía la certeza perfecta, no todavía el reconocimiento que hará que todo encaje de golpe, pero algo, un calor que no saben nombrar pero que sienten, un ardor que es diferente de cualquier cosa que hayan sentido antes en sus años de escuchar la Torá y los profetas, como si las palabras de este extraño caminante entraran por los oídos y llegaran directamente a un lugar del corazón que llevaba días, semanas quizás, completamente helado. El fuego que se enciende cuando la verdad toca el lugar exacto donde estaba el dolor. Ya cerca del pueblo. Ya llegan. Y Jesús hace como que va a seguir su camino. Y este gesto me parece de una belleza teológica extraordinaria, de esos detalles en el Evangelio que parecen pequeños y que en realidad contienen una revelación entera sobre cómo actúa Dios en la historia y en la vida de cada persona. Dios no se impone. Nunca se ha impuesto desde que decidió crear seres libres en lugar de autómatas perfectos. La creación entera podría haberse hecho de otra manera, con criaturas programadas desde el origen para adorar y obedecer sin posibilidad de error. Pero Dios eligió el camino más arriesgado y más costoso, el amor. Y el amor necesita ser elegido para ser amor. En este camino de Emaús, el resucitado hace el gesto de seguir solo para dejarles la posibilidad de elegir, para que el quédate sea de ellos, no una imposición suya. Y ellos lo eligen. Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Quédate con nosotros. Quiero que te detengas un momento en esta frase y que la dejes aterrizar en tu vida de oración sin filtros ni adornos. Porque yo creo que esta es una de las oraciones más perfectas y más honestas y más humanas de todo el Evangelio. No pide milagros espectaculares. No negocia con promesas de santidad futura. No presenta sus méritos ni justifica por qué merece la presencia de Dios. Solo pide presencia. Solo dice, estamos cansados, la luz se va y no queremos estar solos cuando oscurezca. Quédate. Es la oración del que no tiene mucho que ofrecer en ese momento pero que sabe con claridad lo que necesita. La oración del que ha dejado de intentar parecer espiritualmente sofisticado y dice simplemente la verdad, necesito que estés aquí. ¿Cuántas veces has pronunciado esa oración sin saber que era una oración? ¿Cuántas veces, en la oscuridad de las 3 de la madrugada cuando el silencio aprieta más que ningún ruido, cuando el miedo se agranda porque no hay distracciones que lo contengan, cuando las preguntas se multiplican y no hay nadie a quien llamar a esa hora, algo dentro de ti ha dicho exactamente eso aunque los labios no lo formularan con palabras? Quédate. No te vayas. Necesito que estés aquí. Eso era una oración. Aunque no lo supieras en ese momento. Aunque ni siquiera creyeras entonces que había alguien que pudiera escucharla y responderla. Y él entró. Y se sentaron a la mesa. Y tomó el pan. Y pronunció la bendición. Y lo partió. Y se lo dio. El gesto eucarístico completo. El mismo gesto exacto de la última cena, con las mismas palabras que Pedro y los 11 habían escuchado en el cenáculo la noche antes de la crucifixión. El mismo gesto que se repite todos los días en miles de altares alrededor del mundo, desde el alba hasta el ocaso, mientras el sol va girando sobre la tierra y siempre hay un sacerdote en algún lugar tomando el pan y pronunciando la bendición y partiéndolo y dándolo. Y en ese gesto, en esa repetición ritual que a veces pasa por alto porque parece tan simple y tan cotidiano y tan poco dramático, se les abrieron los ojos. No en el discurso teológico sobre las profecías cumplidas, aunque ese también fue necesario como preparación del corazón. No en la conversación del camino, aunque sin esa conversación no habrían llegado a este momento de apertura. En el pan partido. En el gesto eucarístico más sencillo del mundo. En ese momento en que el pan se rompe y se da sin condiciones.
Quiero decirte algo sobre la Eucaristía que llevo años queriendo decir de esta manera exacta y que espero que resuene. La Eucaristía no es un símbolo de lo que Jesús hizo hace 2000 años en una sala del piso superior de una casa en Jerusalén. La Eucaristía es el lugar donde el resucitado sigue actuando ahora mismo, donde Él sigue tomando el pan, pronunciando la bendición, rompiéndolo, dándolo, donde Él sigue diciéndote: esto es mi cuerpo, entregado por ti. No como recuerdo de algo que pasó y que conmemoramos con solemnidad, como realidad presente que ocurre de nuevo cada vez que el sacerdote repite las palabras sobre el altar, como el mismo Jesús que caminó con los discípulos de Emaús, que está ahora en cada Eucaristía, esperando que también a ti se te abran los ojos. Me encuentro a veces con personas que me dicen que la misa les dice poco, que la sienten fría, rutinaria, sin vida, como un trámite que hay que cumplir. Y no los juzgo ni los corrijo inmediatamente, porque entiendo perfectamente a qué se refieren. Yo mismo he sentido algo parecido en momentos de mi vida sacerdotal, momentos de sequedad espiritual en que celebraba la misa con fe pero sin sentimiento, con compromiso pero sin llama. Pero lo que he llegado a entender con los años, y lo que el Evangelio de Emaús confirma de una manera que ningún argumento abstracto puede superar, es esto: la eficacia de la Eucaristía no depende de lo que yo sienta en ese momento concreto. El pan se rompe y se da aunque yo esté distraído pensando en el partido de la tarde. El Señor se hace presente aunque mi corazón esté frío como piedra. El encuentro ocurre aunque mis ojos estén velados todavía. Y el efecto de ese encuentro va trabajando en mí de una manera que no siempre es inmediata ni dramática ni cinematográfica, pero que es real. Como un fuego que se va encendiendo poco a poco, de adentro hacia afuera, hasta que un día te das cuenta de que el corazón que creías completamente apagado lleva tiempo ardiendo. Si llevas un tiempo alejado de la Eucaristía, si la misa se ha ido convirtiendo en algo que ya no forma parte de tu rutina habitual, hoy el Evangelio de Emaús te hace una invitación concreta y personal. No una obligación con amenaza de castigo si no la cumples. Una invitación, la misma que los discípulos le hicieron a Jesús en la puerta de la casa: quédate con nosotros. Ven a la mesa, porque la mesa sigue puesta cada día. El pan sigue siendo partido cada día. Y los ojos pueden seguir abriéndose cada día si te sientas a la mesa con disponibilidad. Y luego, desapareció. Qué gesto aparentemente desconcertante y que es en realidad de una misericordia perfecta. Justo cuando lo reconocen, justo cuando los ojos se les abren y ya pueden verlo y nombrarlo y tenerlo frente a frente con nombre y apellido, desaparece. ¿Por qué? ¿Qué clase de aparición es esa, tan breve, que se va justo en el momento de máxima revelación? Es la lógica del amor que sabe cuándo dar un paso atrás. Es el Señor que sabe que su presencia física ya no es necesaria, que ahora lo llevan dentro, que ahora la palabra ardía en el corazón y el pan partido había sido su cuerpo, y eso era suficiente para todo el camino que quedaba por delante. La desaparición no es abandono. Es la forma que tiene el amor maduro de decir: ya puedes. Ya tienes todo lo que necesitas para caminar solo, aunque no solo del todo. Ya no necesitas que te sostenga de la mano porque tus piernas tienen firmeza. Sal y camina. Y ve a contarlo. Y se levantaron en ese mismo momento. No esperaron al día siguiente cuando estuvieran más descansados y el camino de vuelta pareciera menos cuesta arriba. No dijeron: es tarde y el camino es largo y estamos agotados, ya lo contaremos con más energía mañana. Se levantaron inmediatamente. La experiencia del resucitado no te deja quieto. No te deja instalado en el mismo sitio en que te encontró. Te pone en movimiento. Te cambia la dirección de vida. Ellos venían caminando hacia Emaús, alejándose de Jerusalén y de la comunidad. Ahora vuelven corriendo a Jerusalén. La misma distancia, los mismos 11 kilómetros, pero en sentido completamente contrario. El encuentro con Cristo invierte la dirección de tu vida.
Te lleva de vuelta al lugar donde las cosas pasan. Te regresa a la comunidad de la que te habías alejado sin darte del todo cuenta. Te manda a contar lo que viste. Y eso también es parte del Evangelio. Eso también es parte de la misión que recibimos en el bautismo. No necesitas ser teólogo con varios doctorados para testimoniarlo. No necesitas tener un discurso elaborado con referencias patrísticas. No necesitas haber resuelto todas tus dudas antes de abrir la boca. Solo necesitas poder decir con honestidad, me pasó esto. Iba caminando hacia mi Emaús con el corazón roto y encontré a alguien en el camino. Y cuando partió el pan, lo reconocí. Eso es suficiente para encender algo en alguien. Eso es suficiente para hacer iglesia de verdad. Aquí quiero hacer una pausa para invitarte a algo que tiene que ver con el camino espiritual que compartimos en este canal cada día. Sé que muchos de ustedes llevan semanas o meses acompañándonos aquí, y que la vida pasa rápido y los videos se acumulan sin que tengamos siempre el tiempo y el espacio interior para hacer el recorrido completo que la palabra merecía. Si sientes que hoy este Evangelio de Emaús te está hablando de una manera particular, si el corazón está ardiendo aunque sea un poco, te invito a que durante esta semana te des el regalo de volver a alguna de las reflexiones anteriores que hemos compartido en el canal. El Espíritu Santo trabaja en capas y en tiempos que no siempre son los nuestros. Una palabra que escuchaste hace 2 o 3 semanas y que pasó casi sin dejar huella puede ser exactamente lo que necesitas hoy, con los ojos que tienes ahora, después de este camino de Emaús. Porque ahora ves diferente. Vuelve. Déjate sorprender de nuevo. La palabra de Dios nunca se agota y nunca pierde actualidad. Ahora necesito volver al primer relato de la liturgia de hoy, al libro de los Hechos, porque hay ahí un tesoro escondido que no podemos dejar pasar y que tiene una conexión profunda con el Evangelio de Emaús que quizás no es inmediatamente evidente. Pedro y Juan en el templo. Las 3 de la tarde. La puerta que el pueblo llamaba la Hermosa porque estaba construida con bronce de Corinto y resultaba extraordinariamente ornamentada y brillante. Y este hombre que desde que nació, literalmente desde el primer día de su vida en este mundo, nunca ha dado un paso por sí mismo. Nunca ha sabido lo que es levantarse de la cama por la mañana y simplemente ponerse de pie sin ayuda de nadie. Nunca ha sabido lo que es caminar hasta la cocina a buscar algo, o correr cuando llueve para no mojarse, o bailar en una boda de su familia. Todo eso que nosotros hacemos sin pensarlo siquiera, es el lujo inmenso de la movilidad propia que damos absolutamente por sentado hasta que alguien nos lo quita. Él nunca lo ha conocido. Todos los días lo llevan. Todos los días lo colocan. Todos los días espera. La limosna de ayer, la limosna de hoy, la limosna de mañana, el residuo de la generosidad ajena como sustento para la vida. Y no solo eso. Está en la puerta del templo. Todos los días pasa al lado del lugar donde Dios habita de manera especial en medio de su pueblo. Todos los días escucha los cánticos que salen de dentro. Todos los días huele el incienso que sube como oración. Todos los días ve entrar y salir a los que van a orar con la libertad de los que pueden. Y Él se queda fuera. En los márgenes. Siempre en los márgenes. Nunca dentro. En la puerta, que es ese lugar liminal incómodo que no es dentro ni fuera, que no es completamente tuyo pero tampoco completamente ajeno. En la puerta, que es el lugar de los que esperan que alguien los deje entrar pero no tienen la llave y no tienen las piernas para caminar hacia ella por sí mismos. ¿No reconoces algo de eso en ti mismo a veces? No necesariamente una parálisis física, pero esa sensación de estar en la puerta de la fe sin haber entrado del todo, de conocer la doctrina de memoria pero sin dejarte tocar por ella de una manera que cambie algo concreto y cotidiano en tu vida, de saber los pasos del baile pero sin moverse, de recibir limosnas espirituales ocasionales, un poco de consuelo en la misa de Nochebuena, una emoción piadosa en el retiro anual, una frase del Evangelio que te llega en un momento difícil,
pero sin el encuentro real y sostenido que te incorpora y te da firmeza y te hace entrar al templo saltando. Pedro lo mira y le dice: míranos. Antes de cualquier otra cosa, antes del nombre de Jesús y antes del milagro, míranos. Contacto. Presencia. Dignidad reconocida. No aquí tienes, que te vaya bien mientras ya estás mirando hacia otro lado para no ver la incomodidad del encuentro con la pobreza. No toma esto y que Dios te bendiga pronunciado con la distancia educada del que quiere cumplir con la caridad sin involucrarse demasiado. Míranos. Yo te miro y te pido que me mires. En este momento somos dos seres humanos aquí presentes. Tú con toda tu historia de años en la puerta. Yo con la mía. Y lo que va a pasar aquí va a pasar entre personas reales, no entre un benefactor anónimo y un caso social sin nombre. Y el hombre los mira. Con esa mirada que tienen los que llevan mucho tiempo esperando y que ya saben exactamente lo que van a recibir antes de recibirlo. La mirada aprendida del que sabe cuál es su lugar en el esquema de las cosas y lo ocupa sin protestar demasiado, porque protestar tampoco sirve de mucho y es mejor guardar energía. Y Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Esta frase merece ser grabada en algún lugar permanente en la conciencia de todo cristiano que toma en serio su fe. No tengo ni oro ni plata. La iglesia es pobre en el sentido que el mundo reconoce como poderoso. Los apóstoles no tienen los recursos que el sistema evalúa como capacidad real de cambio. No tienen el poder económico, ni el poder político, ni la influencia institucional que otros tienen. Y sin embargo no les falta lo único que de verdad puede cambiar las cosas de raíz y no solo en la superficie. Tienen el nombre. Tienen la presencia del resucitado que camina con ellos desde el camino de Emaús. Tienen lo que Pedro encontró en el pan partido de esa noche, lo que ahora se traduce en una mano extendida y una voz que pronuncia el nombre de Jesús con una autoridad que viene de haber creído. Y le toma de la mano. Ese detalle físico y concreto es teología encarnada de la mejor. La fe cristiana no opera desde la distancia segura de quien pronuncia verdades abstractas sobre la condición humana desde la seguridad de un podio elevado y bien iluminado. Es una mano que se extiende. Es un cuerpo que se inclina. Es alguien que literalmente entra en el espacio físico de quien necesita ayuda, que hace contacto real, que lo incorpora, que lo levanta, que lo hace partícipe del gesto de su propia sanación. Y al instante, los pies y los tobillos adquirieron firmeza. Firmeza. ¿Qué palabra tan precisa ha elegido Lucas para este momento? No solo que los pies se movieron o que las piernas respondieron, que adquirieron firmeza. La solidez estructural que necesitas para sostenerte. El apoyo que se requiere para estar de pie sin caerte al primer paso. Lo que permite avanzar sin desmoronarse. La firmeza es lo que nos falta cuando la vida nos sacude de una manera que no esperábamos. La firmeza es lo que se pierde cuando el miedo toma el control de todo. Y aquí la firmeza viene de afuera, de una mano extendida y un nombre pronunciado con fe, y se instala en los pies, en la parte del cuerpo que está más en contacto con la tierra. En el lugar exacto desde donde se da el primer paso. Y da un salto. Antes de aprender a caminar. Antes de las primeras zancadas medidas. Antes de la práctica y el equilibrio y la seguridad que dan los pasos repetidos. Un salto. La alegría que viene de Dios no es ordenada ni discreta ni se adapta a los protocolos de las celebraciones litúrgicas solemnes. No llega con pasos medidos y calculados y revisados por un comité de expertos en decoro. Llega con un salto, con un grito, con una aleluya que no puede contenerse aunque intentaras contenerte, con una alabanza que sale sola, que sube desde el cuerpo antes de que la cabeza la organice y le dé forma apropiada. La alegría verdadera es siempre un poco escandalosa. Y está muy bien que sea así. Y entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios.
Finalmente, después de una vida entera en la puerta, entró. Y no entró arrastrándose, avergonzado de su pasado, disculpándose por los años en que no había podido estar presente. Entró caminando, y saltando, y alabando, con esa libertad limpia y radiante de los que han sido liberados de verdad y lo saben y no tienen ninguna razón del mundo para disimularlo. Todo el pueblo lo vio, y quedaron llenos de miedo y de asombro, porque el milagro más grande no siempre es el que ocurre en la persona que es sanada. El milagro más grande es el efecto que ese milagro produce en los que lo ven, la pregunta que les planta delante y que no pueden ignorar: si esto es posible, ¿qué más es posible? Si este hombre que llevaba toda la vida en la puerta ahora salta de alegría dentro del templo, ¿qué puede ser posible en mi propia vida? ¿Dónde estoy yo sentado esperando limosna cuando podría estar de pie? ¿Cuál es mi puerta hermosa? ¿Cuál es la parálisis que cargo desde hace tanto tiempo que ya no la recuerdo como parálisis sino como mi condición normal, como la manera en que las cosas son y siempre serán? Quiero decirte algo sobre las dificultades concretas y cotidianas de la vida, porque este evangelio no habla solo de milagros espectaculares que pasan en puertas de templo bajo la luz del sol de Palestina. Habla también, y sobre todo, del camino ordinario, de esa tarde en que vuelves del trabajo y llevas el cansancio encima como una segunda ropa y no tienes fuerzas para nada más y sin embargo la casa necesita cosas y las personas que amas también necesitan de ti y no sabes de dónde sacarlo. De ese momento en que ves los números de tu cuenta bancaria y el pecho se te aprieta porque no cuadran y no van a cuadrar fácilmente. De esa noche en que no puedes dormir porque la cabeza sigue dando vueltas a algo que no tiene solución inmediata y que cada vez se hace más grande en la oscuridad. De esa relación que se ha ido gastando por las fricciones pequeñas del día a día hasta que ya no reconoces bien lo que queda de lo que empezó con tanta promesa. De esa sensación que tienen muchos padres de haber hecho todo lo que sabían hacer con lo que tenían, y que aún así algo salió mal y no saben bien qué o dónde, y cargan con esa pregunta que no tiene respuesta satisfactoria. En todas esas tardes sin nombre, en todos esos caminos grises que no se llaman Emaús pero que cumplen exactamente la misma función, el Señor resucitado se pone a caminar contigo. No te pide que estés bien primero para merecer su compañía. No te pide que presentes un estado emocional ordenado antes de que te acompañe. Sale a tu encuentro exactamente como estás, con el peso exacto que cargas hoy, con la confusión exacta que tienes hoy, con las preguntas que todavía no han encontrado respuesta. Y si le permites hacer lo que sabe hacer, si le dices aunque sea con media voz quédate conmigo, porque va oscureciendo, comenzará a hablar a tu corazón de una manera que ningún libro de autoayuda puede imitar y ninguna terapia puede reemplazar del todo. Y los ojos se irán abriendo. No siempre de golpe, no siempre de la manera que esperabas, pero se irán abriendo. Si en algún momento de lo que hemos recorrido hoy sientes que el corazón ha ardido aunque sea un poco, que algo se ha movido en el pecho aunque no puedas nombrarlo con precisión, te pido que le des like a este video. No como gesto de aprobación al predicador, sino como gesto de gratitud a la palabra que ha caminado contigo hoy. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, para que mañana y pasado mañana y todos los días la palabra siga llegando a ti sin que tengas que ir a buscarla. Porque el Señor sigue saliendo al encuentro de los que van hacia Emaús. Y este canal quiere ser parte de ese camino. El corazón ardía, dijeron los discípulos mirando hacia atrás. Y esa es la señal que no engaña, no la certeza filosófica perfecta donde todo cuadra y no hay ninguna duda que resolver. No la duda completamente eliminada para siempre. No el argumento teológico irrebatible. El corazón ardiendo. Ese es el signo del Espíritu cuando se hace presente. Ese calor inexplicable cuando una frase de la Escritura te toca justo donde dolía y de repente duele menos. Esa emoción que no puedes rastrear completamente con el análisis porque viene de más adentro de donde alcanza la razón sola.
cuando una melodía litúrgica o el silencio de una capilla o la presencia de alguien bueno te recuerda que hay algo más grande que todo lo visible. Eso no es sentimentalismo barato. Eso es el resucitado hablando a través de lo ordinario para llegar a lo más profundo de lo que eres y de lo que necesitas. Permíteme decirte algo más sobre Pedro antes de terminar esta parte del recorrido, porque hay en su figura de hoy algo que creo que muchos necesitan escuchar. Pedro en los Hechos es el mismo Pedro que negó conocer a Jesús 3 veces seguidas en el patio del sumo sacerdote, con el frío de la madrugada calándole los huesos y el miedo apretándole el pecho hasta casi no dejarle respirar. El mismo Pedro que salió llorando amargamente al escuchar el canto del gallo, con el peso de su propia cobardía encima como una piedra de molino. El mismo Pedro que se quedó dormido en el huerto cuando más se le necesitaba despierto. Y ese Pedro, con toda esa historia de tropiezos y de caídas y de momentos en que la fe no alcanzó, es el que ahora pronuncia el nombre de Jesús con una autoridad que hace que los pies de un hombre que nunca había caminado adquieran firmeza de repente. La diferencia no está en que Pedro se haya vuelto perfecto. La diferencia está en que Pedro ha tenido su propio Emaús. Ha caminado con el resucitado. Ha partido el pan con él a orillas del lago de Tiberíades, en esa mañana de carbones encendidos y de 3 preguntas sobre el amor que restauraron las 3 negaciones. Y eso cambió todo. No lo hizo perfecto, pero lo hizo disponible de una manera nueva. Y esa disponibilidad fue suficiente para que el nombre de Jesús pasara a través de sus manos hacia los pies de ese hombre en la puerta del templo. Los discípulos de Emaús llegan a Jerusalén a la noche, con los pies cansados de 44 kilómetros de camino y el corazón lleno de algo que no cabe dentro. Y encuentran al grupo reunido. Y el grupo les dice, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Y entonces ellos cuentan lo suyo. Lo del camino. El corazón que ardía. El pan partido. Los ojos que se abrieron. Y en ese intercambio de testimonios, en esa reunión de personas que se cuentan sus encuentros con el resucitado y se sostienen mutuamente en la fe, añadiendo su propia experiencia a la de los otros para ir componiendo juntos la imagen completa de lo que pasó y de lo que sigue pasando, nace la Iglesia en su forma más pura y más original. Una comunidad de testigos. El hombre sanado en la puerta hermosa no se fue solo a casa después de que los pies le adquirieran firmeza para agradecer en privado su sanación individual. Entró al templo con Pedro y Juan. Se incorporó a la comunidad de los que oran. La sanación no fue para él solo. Fue el comienzo de una pertenencia nueva. Y los que vieron el milagro quedaron llenos de asombro y tuvieron que preguntarse qué había pasado. Y esas preguntas son el comienzo de todo encuentro verdadero con el Señor. ¿Tienes alguien en tu vida que esté en la puerta hermosa ahora mismo? ¿Alguien que lleva tiempo en los márgenes de la fe, esperando que alguien se pare, lo mire de verdad y le diga que tiene algo que darle? No tienes que tener oro ni plata. No tienes que tener respuestas perfectas para todas sus preguntas. No tienes que haber resuelto todos tus propios problemas espirituales antes de poder extender la mano. Pedro tenía su propia historia de cobardías y negaciones que ninguna cantidad de tiempo había borrado del todo. Y aún así extendió la mano, porque la mano que se extiende no necesita ser una mano perfecta. Solo necesita ser una mano disponible. Solo necesita ser una mano que se mueve. Hoy, al terminar este tiempo juntos que ha sido para mí también un camino de Emaús renovado, quiero dejarte con una imagen que espero te acompañe esta semana. La imagen de 2 personas que llegaron al atardecer a una casa con el corazón roto y los ojos velados, que se sentaron a la mesa con un extraño que no reconocieron en el camino, y que en el gesto más sencillo del mundo, un pan que se toma y se rompe y se da, reconocieron todo lo que habían perdido de vista y encontraron todo lo que creían haber perdido para siempre. Y se levantaron. Y caminaron. Y contaron. Ese es el ciclo completo de la fe vivida: encuentro, reconocimiento, movimiento, testimonio.
¿Qué es lo que más ha ardido en tu corazón hoy mientras recorríamos juntos este camino? ¿Qué imagen, qué momento, qué frase ha encendido algo que quizás llevaba tiempo frío? Cuéntamelo en los comentarios, porque esos testimonios son el pan partido que compartimos en esta mesa que es el canal. Son la manera en que esta comunidad se construye encuentro a encuentro, corazón a corazón, Emaús a Emaús. Y si hay alguien en tu vida que necesite hoy exactamente este evangelio, comparte este video. A veces la mejor evangelización es simplemente poner la palabra frente a alguien y retirarse con delicadeza. Dejar que el caminante haga el resto, que es lo que siempre ha sabido hacer mejor que nadie. Antes de que cierres, antes de que vuelvas a tu camino ordinario de este miércoles de abril, una propuesta concreta. Esta noche, antes de dormir, siéntate un momento en silencio aunque sea 5 minutos, aunque te cueste, aunque no te salga nada que parezca oración real. Y diga al Señor simplemente esto: quédate conmigo, porque ya es tarde y va a oscurecer. Nada más que eso. Esa es la oración completa. No necesita más palabras. Y espera. Porque Él lleva todo el día caminando a tu lado en ese camino que tú llamas martes ordinario y que Él llama camino de Emaús, y solo está esperando que se lo pidas. Él ha resucitado. Eso no es una fórmula pascual que repetimos 8 días y guardamos hasta el año siguiente. Es la afirmación más revolucionaria que el ser humano ha hecho jamás. Que la muerte no tiene la última palabra. Que el amor es más fuerte que todo lo que se le opone. Que hay alguien que salió de la tumba y que ahora camina por los caminos del mundo, por los caminos ordinarios y polvorientos de todos los días, buscando a los que van hacia Emaús para alcanzarlos antes de que sea de noche. Quédate con nosotros, Señor. Ya es tarde y va a oscurecer. Quédate. Toma el pan. Bendícelo. Pártelo. Y que nuestros ojos se abran para reconocerte. Cristo ha resucitado. Aleluya.